el ministerio terrenal de Jesucristo, el credo de los apóstoles. Es común al contar alguna historia que nos fijemos en los eventos más centrales de esa historia, ¿no? O al menos los más conocidos, o los que más nos tocan a nosotros, ¿no? Los que tienen más sentido para cada uno de nosotros. En el caso de la vida de Jesucristo, es también común que muchos de nosotros pongamos un mayor énfasis en algunos eventos que consideramos más significativos de su vida, dejando a un lado muchos otros aspectos, muchos otros eventos que son igualmente importantes para la fe de todos los cristianos. De alguna manera vemos esa tendencia reflejada también en el credo de los apóstoles. El credo es humano, ¿no? Como nosotros. Y esa tendencia de seleccionar un poco también lo vemos ahí en el credo. Incluso porque el credo es un resumen de toda la doctrina cristiana. O sea, él no fue escrito pensando en describir exactamente todos los eventos de la vida de Cristo, todas las doctrinas del cristianismo, ¿no? De alguna manera, esa tendencia declara que la fe cristiana es una fe histórica, es una fe que se fija en eventos históricos, ¿no? Y cuando declara la fe en la encarnación y en el nacimiento virginal de Cristo, que lo vimos la semana pasada, y luego el credo se va directamente al padecimiento bajo Poncio Pilatos, vemos que hay como un hueco histórico, ¿no? ¿Y qué pasó? Del nacimiento al padecimiento. ¿Qué pasó todo ese tiempo entre el nacimiento de Cristo y su muerte, su padecimiento, como es la palabra del credo, bajo Poncio Pilatos, ¿no? O sea, y ese tiempo, ¿no? Y ese ministerio terrenal de Jesucristo. El credo nos afirma claramente lo siguiente: fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, ¿no? Se podría pensar que el credo se olvidó de toda la vida de Jesucristo al poner énfasis en su encarnación y nacimiento y luego saltándose de ahí a su muerte en la cruz. Sin embargo, en el caso del credo, este énfasis en el nacimiento y luego en la muerte es más bien un resumen de toda su vida de humillación. O sea, encarnarse y luego morir es, digamos, los dos puntos principales, o el principio y casi el fin, de un estado de Cristo que se conoce por estado de humillación. Estado de humillación. Un estado que la verdad es que termina con el sepultamiento, el descenso al Hades, ¿no? Y así que el hecho de haber nacido, vivido y dado su vida totalmente bajo la ley divina ha sido una forma de satisfacer, ¿no? De ponerse en nuestro lugar y ponerse a favor nuestro, ponerse ante las demandas del tribunal eterno de Dios. Sin ese estado de humillación, o sea, sin toda su vida terrenal y humana, aun siendo Cristo plenamente Dios, pero sin esa etapa de vida terrenal y humana, le sería absolutamente imposible pagar el coste de nuestra distancia culposa de Dios, que es lo que llamamos pecado. Así, por tanto, considerándose que el credo no excluye al ministerio terrenal de Cristo, sino más bien lo considera incluido como parte de su vida terrenal, toda su vida vivida entre la encarnación y la muerte, ¿no? Aunque no lo diga de manera formal, pues considerando de esa manera nos ocuparemos hoy de ese aspecto importante de la vida de Cristo, que es su ministerio terrenal, o al menos de algunos de sus múltiples énfasis, siempre considerando su importancia para la vida de fe
del pueblo de Cristo en el mundo. Así que vamos por etapas hoy, ¿no? Diferentes etapas o diferentes énfasis o dimensiones del ministerio terrenal de Cristo. La primera que quería mencionar es el ministerio docente como maestro que fue nuestro Señor. Empezamos con el ministerio docente de Cristo, ya que ha sido y sigue siendo el maestro y el profeta perfecto, supremo, divino. Él no nos enseñó únicamente por medio de sus discursos, prédicas, parábolas, sermones, no, sino que también nos enseñó a través de sus hechos, de sus actitudes, de toda su vida, ¿no? Toda su vida fue una enseñanza para nosotros. En resumen, podríamos decir que aprendemos de Cristo todo lo que necesitamos saber sobre la salvación por medio de sus actitudes y por medio de sus pronunciamientos, de sus palabras y enseñanzas, ¿no? Como supremo maestro, aprendemos de él todo el tiempo. No solo todo el tiempo de nuestra vida, sino que todo el tiempo de su propia vida, ¿no? Y cuanto más caminamos a su lado, más queremos conocer los misterios de Dios y los misterios de la vida que se vive al lado de Dios. No es sin razón que sus discípulos y otras personas lo reconocían como maestro, como el joven rico que le preguntó, maestro, ¿no? Empieza con esa palabra, maestro, ¿qué buena obra tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿No? O sea, lo reconoce como maestro. También el caso de Nicodemo, en Juan capítulo 3, que afirma rabí, y rabí es maestro, ¿no? Se traduce por maestro. Y no dice únicamente rabí, dice rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Es más que un rabí, que un maestro judío de sus días. Era un rabí, era un maestro venido de la parte de Dios. ¿Por qué? Porque nadie, afirma Nicodemo, nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Juan capítulo 3, versículo 2, ¿no? Pues algunos aspectos de su docencia, de su enseñanza, que merecen la pena que lo mencionemos. Primero, por ejemplo, la autoridad de Cristo al enseñarnos, ¿no? Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, y con esas palabras Mateo concluye todo el sermón de la montaña, ¿no? Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley, sino que como quien tiene autoridad, porque la enseñanza de Jesús llenaba el corazón, la mente de las personas, pero enseñaba desde su sabiduría y desde su poder, ¿no? No enseñaba cosas que él no vivía, que no eran parte de su propia persona y personalidad. No, él tenía una sabiduría y un poder especial. Por ejemplo, cuando leemos el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 54, dice que al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Y la gente decía, ¿de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? O sea, sus propios amigos desde la infancia, ¿no? La gente de su pueblo se asustó, se alarmó un poco porque vio en él no el niño que jugaba en la plaza, no el adolescente que iba al instituto, no, vio en él a alguien con tal sabiduría que hay que parar y escuchar lo que tiene que decirnos. Sabiduría y poder, y tenía poderes para cambiar situaciones de la vida de las personas, ¿no? Así que su enseñanza tenía autoridad, sabiduría, poder, pero también su valor y su determinación, ¿no? Aun cuando todos se mantenían incrédulos, Cristo mantenía el valor y la determinación de enseñar la palabra del Padre a nosotros, los incrédulos, ¿no? Que somos nosotros, ¿no?
Todos los días, dice el texto de Lucas 19, todos los días enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Lucas 19, 47. O sea, aún enseñando las palabras de vida, la respuesta incrédula era que intentaban matarlo. O sea que enseñar la sabiduría de Dios no lo libró de que lo persiguieran. Pero también podemos hablar de su discernimiento. Su discernimiento es algo que nos es profundamente importante. Mateo capítulo 10, 16 dice, os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. ¿No? O sea, Cristo ha vivido con ese discernimiento de reconocerse como oveja en medio de lobos, y fue lo que le pasó al final de su vida, ¿no? Que lo mataron, que era el Cordero de Dios. Pero ha sido prudente como la serpiente. Porque, intentaron matarlo a lo largo de 3 años y siempre tenía respuestas sabias, respuestas con discernimiento a las trampas que le hacían sus enemigos, ¿no? Pero también su enseñanza tiene que ver con esa sensibilidad a las necesidades de las personas que siempre manifestó Jesús y que sigue manifestando tal sensibilidad para con nosotros también, ¿no? En aquellos días, dice Marcos capítulo 8, 1 y 2, en aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión. Unos 2, 3 días enseñando a esa multitud y ahora les dice a los discípulos, siento compasión de esta gente porque llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer, ¿no? Tras 3 días atentos a la palabra de Dios, Cristo dice, vaya, 3 días que están conmigo y no tienen nada que comer, ¿no? Y eso le movió. Él tenía una sensibilidad que no era solo por el hambre, porque estaban 3 días con él en un desierto y se había acabado los bocadillos y las tortillas que habían llevado, sino que la sensibilidad de Cristo es por todo el sufrimiento humano. Sufrimientos físicos, sufrimientos, psicológicos, emocionales, ¿no? Por las enfermedades, por todo lo que nos pasa, Cristo se compadece de nosotros y enseña desde su compasión. Pero enseña también, en último lugar, desde la fidelidad a la palabra de Dios. Lo que Él nos enseña es la más pura revelación de Dios. Por ejemplo, cuando escribe el apóstol Juan las palabras de Cristo, capítulo 14 de Juan, versículo 26, dice, repitiendo las palabras de Cristo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho, ¿no? Entonces, la fuente de lo que hoy llamamos la iluminación del Espíritu Santo, que nos ayuda a comprender la palabra de Dios, pues la fuente de esa iluminación es claro que es el Espíritu Santo, pero antes de eso ya estaba la promesa de Cristo de que estaría con nosotros por medio del Espíritu, enseñándonos a vivir conforme a la palabra de Dios. Cristo es nuestro Maestro a lo largo de toda su vida. Entre ese momento de su encarnación y nacimiento hasta el momento final de su muerte, sepultamiento, ¿no? Descenso al Hades, durante toda su vida, uno de los principales ministerios ejercidos por Cristo fue el ministerio de la enseñanza. Pero hay un segundo énfasis en la vida de Cristo que me gustaría comentar, además de la enseñanza, que fue su ministerio litúrgico.
su ministerio litúrgico. Esta palabra liturgia se suele asociar a un culto frío, sin vida espiritual, ¿no? Pero en realidad significa un servicio que prestamos a Dios. Esa sería quizás una de las mejores formas de traducir la palabra liturgia a un servicio que prestamos a Dios. Y refiriéndose al ministerio de Cristo, el autor de la carta a los Hebreos nos dice que el punto principal, y estoy leyendo Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, dice el autor que el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve, y aquí entra la palabra liturgia, ¿no? El que sirve, el que ministra, el liturgo, el que lleva la liturgia, la ministración o el servicio, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Pues con estas palabras el autor nos dice que Cristo está consciente de que su misión es una misión de servicio, es una misión de ponerse ante el Padre, ¿no?, como un ministro, como un siervo, como su liturgo. Y con esa conciencia de misión actuó en todos los momentos de su vida. Actuó como el supremo sirviente de Dios, el supremo ministro de Dios. Y el autor de Hebreos dice que él es el sumo sacerdote. Sirvió como sumo sacerdote, ¿no? Incluso, según Hebreos, su sacerdocio y su liturgia o su servicio son infinitamente superiores al de Aarón. ¿Por qué? Porque él es el mediador único entre el pacto eterno, el pacto superior de Dios con nosotros. El ministerio terrenal de Cristo, por tanto, se caracteriza por un perfecto acto de culto y de liturgia. Cristo es como el gran sacerdote que va delante de nosotros adorando, cultuando, sirviendo al Señor. Ese es uno de los ministerios ejercidos por Cristo. Nos conduce en adoración al Señor, ¿no? Y por medio de Él, el hombre pecador, el hombre indigno, hombre y mujer, nosotros que somos pecadores y que somos indignos de la gracia de Cristo, pues por medio de Él es perfectamente posible que estemos en la presencia del Dios justo y santo. Somos introducidos por Cristo en la presencia de Dios que es santo y justo. Y solo así Él nos puede reconciliar con nuestro Creador, con nuestro Padre, por los méritos que ha conquistado a lo largo de todo ese ministerio terrenal. Por medio de su ministerio litúrgico ha sido glorificado, ¿no? Dios ha sido glorificado por medio del ministerio litúrgico de Cristo. Por ejemplo, Juan 17, versículo 4 dice, en la oración de Cristo, yo te he glorificado en la tierra, Padre, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Yo te he glorificado en la tierra, Padre. Todo su ministerio en la tierra fue de adoración, de glorificación a Dios, al Padre. De hecho, una de las formas de cultuar a Dios es seguir el ejemplo de Cristo y hacer su propia voluntad. Así que ya tenemos un ministerio de enseñanza, de liturgia o adoración, pero en tercer lugar sería interesante dar un paso más y hablar del ministerio terrenal de Cristo como diaconía. Tenía o tuvo un ministerio diaconal, ¿no? El diácono, ¿quién es el diácono? El diácono es el que sirve. Otra vez volvemos a la palabra
Servicio, pero ya no es la palabra liturgia, sino la palabra diaconía, ¿no? El diácono es el que sirve. En épocas de Jesús era también el que servía a las mesas, el camarero, ¿no? El que sirve, el que trae la comida a la mesa. O también el que servía a su amo, por tanto, una especie de esclavo, ¿no? Un sirviente en ese sentido. Eso era el uso más secular, más común de la palabra en los días de Cristo, pero en el Nuevo Testamento esta palabra ya denota al que sirve de forma enteramente personal a Dios y de forma muy corriente al que sirve aliviando el sufrimiento de otras personas como una manera de servir al propio Dios, ¿no? O sea, servimos a Dios cuando aliviamos el sufrimiento, que puede ser físico, no sé, emocional, lo que sea, ¿no? Pero cuando la iglesia o cuando un cristiano alivia de alguna manera el sufrimiento de otras personas, pues ejerce un ministerio que se llama diaconía, que lo hemos visto claramente en la vida de Cristo, ¿no? En la vida terrena de Cristo. Por tanto, se trata de una palabra con un sentido muy especial, muy profundo, ¿no? Una palabra que describe un aspecto importantísimo de la vida de fe de cada creyente y de toda la iglesia. El Nuevo Testamento también habla de Cristo como un diácono, como un siervo. Por ejemplo, Marcos capítulo 10, versículo 45, dice, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? ¿Para qué vino el Rey Supremo del universo? ¿No vino para que le sirvan? Pues no, dice que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que eso nos muestra que en su ministerio terrenal, en su vida aquí en la tierra, Cristo tenía muy claro que su misión consistía de servir diaconalmente a su pueblo, a las personas, al mundo, lo que culminó con la entrega voluntaria y sacrificial de su propia vida por la iglesia. Fue también una entrega diaconal, ¿no? Primera de Pedro, ¿os acordáis? Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 18 y 19, dice el apóstol Pedro, como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, ¿no? ¿Qué contraste aquí en este texto? Un contraste entre una vida absurda que heredamos de nuestros antepasados versus otra vida preciosa, comprada, no con oro ni con plata, sino que con la sangre sin mancha y sin defecto de Cristo. Dos realidades totalmente distintas. Por tanto, tenemos en Cristo el diácono, el siervo perfecto, que nos dejó el ejemplo de su ministerio como guía para nuestra vida y para nuestra fe. Mateo capítulo 20, 26 a 28 son palabras muy conocidas, ¿no? Pero dijo Cristo, el que quiere hacerse grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo, siervo, diácono de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero también tenemos que hablar un poquito de otra dimensión del ministerio de Cristo, que la podemos llamar de ministerio pastoral, ¿no? Siempre pensamos en el pastor como el líder de una iglesia, una persona pecadora y falla como todas las demás, por supuesto, pero de la que se espera un nivel sobrehumano, casi angelical, casi divino en algunos casos, ¿no?
Y por eso nos decepcionamos muy fácilmente con los pastores, porque pensamos que son ángeles y la verdad es que son seres humanos normales. Pero aquí no hablamos de los pastores de la iglesia, hablamos de Jesucristo como el supremo pastor, como el pastor divino. Ese sí era el pastor divino, ¿no? El Evangelio de Mateo en su capítulo 2, versículo 6, mezcla una profecía que está en Miqueas 5:2 con otra que está en 2 Samuel 5:2. Ambos libros, capítulo 5, versículo 2. Miqueas, capítulo 5, versículo 2, 2 Samuel 5:2. Y cuando se mezclan las dos profecías, ¿no? Y lo vemos en Mateo capítulo 2:6, nos dice algo muy importante, muy interesante sobre Jesucristo. Dice, porque tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Y hoy somos nosotros el Israel de Dios. Por tanto, tenemos en Jesucristo el pastor supremo divino enviado por Dios a nuestras vidas, ¿no? El propio Jesús se identifica como el buen pastor de su pueblo. ¿Os acordáis de Juan capítulo 10, versículo 11, cuando dice, yo soy el buen pastor? ¿No? Yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque dice, concluye Cristo, porque el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿no? Y más tarde alerta a los discípulos de su muerte y de su resurrección, diciéndoles, eso está en Mateo capítulo 26, 31, diciéndoles, esta misma noche todos vosotros me abandonaréis. Todos vosotros me abandonaréis, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, ¿no? Entonces, una profecía que Cristo asume en su propia vida como el que será el pastor que será herido, y de hecho lo fue en la cruz, ¿no? Y los discípulos se debandaron cada uno a su casa, ¿no? Pero ¿cuáles son las principales características del pastorado de Jesucristo sobre mi vida, sobre tu vida, sobre nosotros? Pues podemos responder a esta pregunta con algunos elementos que nos llenan de esperanza y de fe. Cristo, el pastor que conoce a sus ovejas, ¿no? Él es el pastor que conoce a sus ovejas. Juan capítulo 10, que acabamos de leer, pero ahora los versículos 2 y 3 dice de forma muy clara, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Él es el pastor que nos conoce a cada uno de nosotros y que nos llama por nuestros nombres. O sea, llamar por nombre, ¿no? No es como hacemos hoy, que cuando veo a un conocido, un amigo que va por la calle, le grito, Pepe, espera. No, es que llamar por nombre en el contexto del primer siglo era llamar a su lado a una persona que la conoces profundamente, ¿no? Llamar a estar contigo a una persona que la conoces profundamente, ¿no? Con la que tienes relación verdadera, ¿no? El pastor que conoce sus ovejas, pero también el pastor que es conocido por las ovejas, y eso es muy importante. La secuencia de Juan capítulo 10 dice, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque reconocen su voz. Porque reconocen su voz. Reconocemos la voz de Cristo, ¿no? Porque vivimos con Él, ¿no? Oímos su palabra, leemos la Biblia y oímos su palabra y reconocemos esa voz. Y esa voz, ese reconocimiento es como ya decían los reformadores en el siglo XVI, recuperando una doctrina del Nuevo Testamento que se perdió por toda la Edad Media, que es la doctrina del testimonio interno del Espíritu Santo en nuestros corazones
cuando leemos la Biblia Sagrada, ¿no? El Espíritu Santo testifica con nuestro espíritu de que pertenecemos a Dios, de que somos hijos de Dios. Reconocemos su voz y eso nos hace distintivos, ¿no? Eso es un distintivo que tenemos como cristianos. Pero el pastor Cristo es el que nos guía con seguridad. ¿Os acordáis del Salmo 23? ¿No? El Señor es mi pastor, nada me falta. Repitiendo un poco de lo que Cristo sintió en la propia cruz, ¿no? ¿Os acordáis cuando estudiamos los salmos? Estudiamos este Salmo 23. Cristo sintió, ¿qué sintió Cristo cuando estaba en la cruz? Pues sintió dolor, sintió el abandono de Dios, sintió el pecado humano, pero no sintió falta de nada. Eso significa el Salmo 23, porque tenía la seguridad dada por el Padre. Nosotros como ovejas de su pasto, pues también somos guiados con toda la seguridad por Cristo. Es el pastor que nos guía, pero es también el pastor que da la vida. Que da la vida. Mis ovejas oyen mi voz. Estamos muy con eso de Juan 10, ¿no? Pero Juan 10, 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Nos da la vida, ¿no? Y no vamos a perder esa vida, jamás. Nadie, ni ninguna fuerza, ni Satanás, ni nosotros mismos ya podemos perdernos de esa vida, porque la recibimos del buen pastor, es el pastor eterno. Apocalipsis 7, 17, ¿no? Porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Aún lloramos, pero el Supremo Pastor Eterno está ahí, ¿no? Secando nuestras lágrimas, y estas lágrimas se secarán totalmente cuando se complete este proceso de salvación en el futuro en nuestras vidas. Por último, quería decir algo sobre el ministerio intercesor de Cristo como parte de los énfasis de su vida terrenal, ¿no? Su ministerio como intercesor nuestro. La intercesión es uno de los ministerios más importantes en la dinámica de la fe de la iglesia, de la fe de los cristianos, de las familias cristianas. Oramos siempre, ¿no? Puede que no tengamos 2 horas de oración por la mañana cada uno, pero vivimos como que en un estado permanente de orar, de suplicar, de estar ahí. No, Señor esto, Señor lo otro. Eso es algo que es una característica nuestra. Puede que no gaste 2 horas cada mañana, ¿no? Por tiempo, por muchas cuestiones. Pero las 24 horas estamos vinculados a Dios en oración, ¿no? ¿Por qué? Porque es uno de los elementos de la dinámica de la vida de fe, uno de los elementos más importantes, ¿no? Que nos caracteriza como cristianos. Y es algo emocionante observar la actitud de Cristo frente a la oración y a la intercesión, enseñando a sus discípulos a orar como conviene, porque a veces no oramos como conviene, ¿no? Oramos, Señor, dame eso, dame, y nos olvidamos de orar por otros, ¿no? Pero el Padre Nuestro es ese modelo de oración que Cristo nos enseña a orar como conviene, orando por sus discípulos también. Incluso orando por los que todavía llegarían a ser sus discípulos en el futuro. Un futuro cercano, en el siglo I, o un futuro lejano, como en nuestro caso. Pero ¿os acordáis de la oración sacerdotal de Cristo, todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan? Pues Él ora incluso por los que todavía no estábamos ahí con Él.
por los que en algún momento de la historia, en algún lugar del mundo serían alcanzados por ese mensaje del Evangelio. La Biblia recoge en ese texto de Juan 17 una historia que siempre me impresionó mucho. En el día previo a su martirio, que fue esta oración, ¿no? Jesús oró en Juan 17 el día antes de su muerte, ¿no? Un jueves por la noche era cuando Jesús hizo esta oración. Y en ese momento, previo a su martirio, Cristo intercede por sus primeros discípulos y por todos los que en algún momento de la historia llegarían a creer en Él para la salvación, cumpliendo de esa manera el decreto eterno y redentor del Padre. Eso significa que en aquellos momentos previos a su martirio, a su muerte vicaria y expiatoria, Cristo oró por ti y por mí. Lo iban a matar el día siguiente. ¿Entendéis lo que significa eso? Que la noche antes nos tenía, cada uno de nosotros, en su mente, en su corazón, en sus oraciones. Eso siempre me impresionó. Nuestro Pastor Eterno ha intercedido por nosotros. Nos ha mencionado nominalmente ante el Padre Celestial la noche antes de su muerte. Y lo sigue haciendo, ¿no? Sigue siendo nuestro constante intercesor. Hoy por medio del Espíritu Santo, que dice Pablo, que gime, ¿no? Expresiones que nosotros no podríamos comprender, inexplicables, pero está ahí gimiendo ante Dios, clamando ante Dios, intercediendo por ti y por mí. Esto nos sensibiliza, eso nos muestra el cuidado de Jesucristo por cada uno individualmente, por su iglesia en su totalidad. Así que cuando el credo de los apóstoles parece que salta la vida de Cristo, ¿no? y omite la vida de Cristo, ¿no? Lo resume. Ha nacido, se ha encarnado, ha nacido y luego ha padecido bajo Poncio Pilatos. Pero en ese medio, ¿no? Entre esos dos momentos mencionados está el ministerio de Cristo. Al leer este credo de los apóstoles y encontrar ese hueco entre el nacimiento de Cristo y su muerte, sabiendo que ahí está incluida toda su vida terrenal y todo su ministerio redentor, pues nos vemos ante algunas implicaciones prácticas que me gustaría sugerir, un par de ellas, ¿no? Un par de 6 puede ser, ¿no? algunas implicaciones. Primera, todo el ministerio terrenal de Cristo estaba plenamente comprometido con la gloria de Dios, plenamente comprometido con la salvación de su pueblo, el pueblo al que pertenecemos nosotros. Todo su ministerio estaba comprometido con esa obra. Segundo, ante la realización perfecta y plena de su ministerio terrenal de salvación eterna, podemos anunciar la Biblia, podemos predicar, proclamar la palabra de Dios, seguros de que se trata de la palabra de Dios, no de invenciones humanas. Se trata del poder transformador de Dios, porque Cristo nos la enseñó como siendo esa palabra que nos viene de Dios. Número 3, no debemos desanimarnos aun cuando no vemos los frutos inmediatos de nuestros ministerios humanos como siervos de Cristo en el mundo. La tendencia es desanimarnos, ¿no? Y pensamos, aquí somos pocos. Hace años que insistimos con algunos familiares, vecinos, amigos, y hasta ahora nada. Y a veces nos desanimamos, ¿no? Pero no debemos desanimarnos, porque somos siervos de Cristo, porque en el Señor nuestra labor no será en vano, como dijo el apóstol Pablo. Número 4, una de las maneras de cultuar a Dios es obedecer a sus preceptos, ¿no? Lo que significa que servimos y cultuamos a Dios, ¿cuándo?
no solo cuando estamos reunidos, pero en todos los momentos de nuestra existencia y en todas las áreas de nuestra vida, donde estemos haciendo lo que sea, sufriendo lo que sea, tristes o alegres, ¿no? Animados o desanimados, somos, ¿cómo se puede decir? Somos un culto vivo y ambulante que camina de un lado a otro. Somos un culto, porque somos siervos del Cristo liturgo, del Cristo que ha glorificado y glorifica al Padre. Número 5, como siervos de Cristo, ya no nos ocupamos simplemente con oficios y títulos, ni nos preocupamos tanto por los oficios y títulos, sino que deseamos servirle de todo corazón conforme a las capacidades que nos da a cada uno de nosotros. Somos siervos, como Cristo ha servido. Por último, Cristo nuestro eterno pastor nos consuela siempre y nos guía por sus caminos hacia la gloria eterna. Bueno, hermanos, vamos siguiendo con el credo de los apóstoles, ¿no? Y hoy un poquito este hueco que nos deja el credo, que es la vida terrenal y el ministerio terrenal de Cristo. Que Dios nos bendiga. Amén.